historia del continente americano es una historia de contrastes. La llegada de los europeos a nuestro hemisferio supuso el comienzo de un acelerado proceso de modernización para los pueblos originarios. En el camino, esta tierra de abundancia y heredera de culturas milenarias no ha logrado distribuir los beneficios de manera incluyente. Es así que aún en pleno siglo XXI, América Latina tiene una tarea pendiente con los indígenas que perviven en nuestra tierra. Rigoberta Menchú proviene del territorio quiché de la República de Guatemala. Nacida en la pobreza, mujer en un contexto cultural machista, huérfana de padre y madre a causa de la persecución política y testigo desafortunado de la tortura de las dictaduras militares en América Latina. Rigoberta Menchú encarna las múltiples deudas que nuestras sociedades arrastran hasta nuestros días. A pesar de todo, la historia de Rigoberta Menchú es una historia de éxito, una muestra de fe, lucha y humanidad sumamente necesaria en la actualidad. Acompáñenos en esta magnífica conversación con ella, en esta, la era de las definiciones. Bien, amigas y amigos, muy buenas noches. Qué gusto estar nuevamente con ustedes, como siempre, trayendo los temas de conversación a nivel global, a nivel nacional, los temas de actualidad que nos sirven para reflexionar, para pensar, siempre girando alrededor de personas, de liderazgos que dejan una huella, que cambian las cosas, que construyen un futuro y a los cuales es interesante siempre escuchar. Esa es la idea de este programa que ustedes bien conocen. Hoy tengo un personaje aquí en el programa que me enorgullece y además nos honra el poder contar con ella. Vino aquí a Centro Fox a dar una conferencia, a una reunión de organizaciones no gubernamentales, más de 600 personas, más de 100 organizaciones, que en Centro Fox tratamos de impulsar a que crezcan, se desarrollen, a que el tema de la filantropía se vuelva un tema fundamental en México. Debe de ser un eslabón fuerte de la cadena de valor y de la cadena de desarrollo de nuestro país. Entonces, pues nada más y nada menos está conmigo aquí Rigoberta Menchú, quien es Premio Nobel de la Paz y quien tiene una historia maravillosa que contarnos en cuestión del liderazgo, de cómo una persona de origen humilde, de origen rural, de origen casi de una comunidad en montañas, que ella nos va a platicar, a un personaje mundial y Premio Nobel de la Paz además. Rigoberta, qué placer tenerte aquí con nosotros, te agradezco mucho. Don Vicente, es un honor y siempre le he dicho a usted presidente, porque es un gran honor también, porque bueno, México es un gran país que a mí me dio muchas oportunidades. Estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy. Pues realmente yo nací en una comunidad cerca de un bosque nuboso. El bosque nuboso sigue siendo tan maravilloso, tan igual como cuando yo nací. Los bosques, la fauna, la flora, los ríos, el frillito que siempre genera un bosque nuboso, pero yo no tuve escuela hasta los 16 años, que tuve la oportunidad de ir a trabajar en un convento en la ciudad de Guatemala. Y cuando estaba trabajando en el convento, pues las hermanas religiosas nos enseñaron la alfabetización, y así es como después yo tuve la suerte de gané una beca. Por eso creo que la importancia de las becas es enorme. Gané una beca y me fui a un convento, un internado. Por decirle algo, yo estudié mi primaria en 2 años nada más. El primer año estudié primero a 4º grado y el 5º y 6º lo estudié en otro año. Y es así como yo entré en la secundaria, y estaba en la secundaria cuando me tocó los efectos de la guerra en Guatemala. Yo nací en esas montañas, en una familia maya. Por supuesto que la enseñanza ancestral es enorme. Es no solo la vinculación con la madre tierra, sino
la historia a través de los abuelos, las abuelas, la relación con los ancianos. Creo que en una comunidad se vive muchísimo el ser humano. La paz que yo conocí no es la paz de las guerras. Definitivamente es una otra filosofía de vida, una filosofía de convivencia y forma de vivir. Nosotros crecimos bajando las fincas cercanas de mi tierra, en las fincas a cortar café. Todavía me tocó acompañar a mis padres a cortar caña. También el algodón, aunque el algodón fue más en la costa sur de Guatemala. Pero esas migraciones prácticamente de enero, ya llegaban los buses al pueblo a recoger los trabajadores que iban a las Para fincas. ir a la cosecha, A las cosechas. el trabajo ahí en el campo. Pero también me tocó estar entre muchos hermanos. Nosotros fuimos básicamente 10 personas en la familia. 2 de mis hermanitos se habían muerto de desnutrición y luego pues ya los que vivimos actualmente tenemos mi hermano Patrocinio desaparecido, mi hermano Víctor. Nos tocó la violencia. Yo tenía 23 años cuando tuve que salir de Guatemala. Y salí de Guatemala después de una masacre que seguramente todo el mundo lo recuerda, que fue la masacre de la Embajada de España el 31 de enero del año 80. Esa masacre fueron quemados vivos 37 personas. Entre esas 37 personas estaba mi padre. Pero mi padre, como era un líder campesino bastante conocido, trabajó mucho en la Iglesia Católica, especialmente con toda esa liberación que se dio la Iglesia Católica en los años, hace 50 años. Y mi padre era un catequista, sirvió la iglesia, predicó la palabra de la Biblia y qué sé yo. Entonces, cuando él fue quemado... Y perdón, ¿él qué educación tuvo? Mi padre Prácticamente ninguna, es natural su educación. Autodidacta, como les llamo yo a todos los expertos del campo y de cualquier oficio. Sí. Mi padre habló no mucho el español, porque nosotros crecimos en una zona maya quiché, con nuestro idioma maya, y mi padre habló muy poco el español, mi madre todavía menos habló el español. En la familia nunca usamos el español como idioma frecuente, y sin embargo, pues mi padre fue un catequista, él organizaba a los campesinos en torno a la manzana. ¿Dónde agarró el oficio de ser catequista? ¿Algún cura llegó por allá, algún padrecito, algún misionero a la montaña nubosa? ¿O dónde se encaminó él a esa actividad? Bueno, mi padre era un líder natural. Hay que decir que mi padre lideró el movimiento campesino, buscaban semillas mejoradas, trataban de encontrar técnicas de cómo mejorar el cultivo de la tierra. De hecho, hay árboles que dejó sembrado mi padre en aquellos años, pues hoy siguen su ciclo de tiempo en Lajchimel. Yo nací en una aldea que se llama Lajchimel. Chiquitita. Laj es como pequeño, y Chimel es como Chemlik, es como reposando. Y de hecho la gran montaña reposa en Chimel, ¿verdad? Es como una laguna de montañas. El tema es que mi padre siempre buscó proteger la tierra, muy vinculado al movimiento de protección de la selva. La selva está igual como él lo dejó, le cuento. Y espero que un día venga a nuestra casa porque es un lugar donde uno se cura espiritualmente, ve el mundo de otra manera. Pero mi padre era un líder natural, se vinculó a la Iglesia Católica. Creo que en esas épocas, los años 60, la Iglesia dio mucha oportunidad a los campesinos para que se liderean a sí mismos. Y hasta que él se volvió una referencia. Mi padre incluso
Posterior a su muerte se creó un movimiento que llevaba su nombre. En América Latina se reconoce a él como un líder católico. Pero la verdad que mi madre era comadrona. Mi madre nunca entendió exactamente la religión católica porque mi madre tenía mucha relación con la Madre Tierra, por el nacimiento de los niños, por las plantas medicinales, por la curación ancestral. Y nosotros acompañamos a los dos. Para mí nunca fue un problema que mi madre proclamara más su fe a la madre naturaleza y mi padre más a la iglesia. O sea, nací de dos culturas espirituales. Y cuando salí de la casa, pues realmente mi padre desde chiquito me llevaba con centros. Yo recuerdo, me ofrecía a las monjas para que me dieran una beca, oportunidad. Un día ¿Qué tan lejos estaba el convento, las monjas de la comunidad? Nosotros nacimos en una aldea que caminábamos 9 horas para ¿Para venir llegar al ahí? pueblo. Y en el pueblo estaba el convento de las monjas de la Sagrada Familia y la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Eran estos religiosos que están allá. Rigoberta, tengo que ir a un corte. Enseguida regresamos con esta amena charla. En un minuto estamos de regreso con ustedes. A lo largo del siglo XX, cuando la mayoría de los países vecinos de Centroamérica y América del Sur enfrentaron dictaduras y conflictos armados, México adoptó una política de puertas abiertas. Fueron muchos los exiliados que llegaron a nuestro país desde Chile, Argentina, Nicaragua, Guatemala, Uruguay e incluso España. Desde aquí lucharon por la democracia y los derechos humanos y, en el proceso, contribuyeron a la propia democratización y desarrollo de nuestro país. La historia de Rigoberta Menchú es, entre muchas otras, la que da muestra de que no es mediante la violencia verbal, los muros y la cerrazón que las sociedades avanzan. Rigoberta, perdón por los cortes comerciales, pero Sí. obligados en la televisión. Sigue, por favor, esta maravillosa historia. No, está bien. No, muchas gracias. De la también. familia y de tus papás, sobre todo. familia, ¿Qué pasó sí. con tus papás? Sí, mis padres fueron personas comunes, solo que en las enseñanzas mayas las jerarquías familiares son muy importantes, sobre todo las personas que van pasando como experiencia y sabiduría, conocimiento y sabiduría. Por eso eran ellos dirigentes naturales. No sé cuántos niños vio nacer mi madre, igual mi padre tenía un gran movimiento. Antes los movimientos campesinos no era para reclamar solo tierra para sí mismo, sino más bien era como saber proteger la tierra, pero también vivir de la tierra. Hasta el final la guerra nos llegó. Mi madre actualmente está desaparecida. Ella fue Desde secuestrada 3 meses después de la muerte de mi padre, o sea, desde el año 80. Y por eso es que yo he trabajado muchísimo con el esclarecimiento histórico de los desaparecidos. He trabajado en estos últimos 38 años precisamente para enaltecer la memoria histórica de lo que pasó en Guatemala. Hemos hecho exhumaciones, hemos hecho entierro digno a las víctimas, hemos acompañado a los huérfanos, pero yo salí de Guatemala gracias a las monjas. Vine a México, conocí todavía a Monseñor Méndez Arceo. ¿Sí? En Cuernavaca conocí a Monseñor Samuel Ruiz. Me Chiapas. dieron a mí como la hospitalidad más grande. Amigos entrañables como Carlos Payán, también el doctor Gómez Alfaro en Chiapas, en el hospital de Comitán. Así que un tiempo que vine muy triste, muy doloroso, porque cuando uno se va de su país no hay futuro cierto,
no se sabe qué puede pasar. En esos años yo estaba empezando la secundaria, se quedó todo truncado y entonces empecé a hacer yo mucha participación activista. Por eso yo siempre me reivindico como una activista social. Actualmente tengo 32 doctorados y de hecho soy docente en la Universidad Autónoma de México, gracias a la creación de una cátedra extraordinaria que lleva mi nombre, y soy investigadora extraordinaria en la UNAM. Pero todos estos 38 años han sido primero en tribunales. Yo llevé muchas demandas por lo que pasó en el pasado, incluyendo la demanda sobre la masacre de la Embajada de España. Gané el juicio hace unos 2 años. Siempre es un peso menos encima cuando uno acude a la justicia penal. He ganado 2 juicios contra la discriminación y acaba de ¿Pero tú eres abogada o los has hecho por tu cuenta, estos juicios y estos argumentos? Yo he contribuido a la historia de esta humanidad tres roles importantes en materia de derechos y derechos humanos. Sí. Uno es que de víctima legitimé la verdad de las víctimas, porque muchas veces las víctimas se quedan con su verdad y nadie les apoya y nadie los cree. Nosotros hemos documentado esto para que ellos tengan la verdad legítima. El otro es que me volví demandante y para demandar me involucré a saber qué dicen las leyes, cuáles son los derechos, dónde están las normas. Y por tu cuenta, no en la escuela. Acompañado de mi equipo jurídico, porque sí, como yo no puedo litigar en el tribunal, correcto, pero me envolví como parte interesada directa de los procesos penales. Luego investigador, porque para razonar un expediente legal pues se necesita muchísima evidencia. Y entonces yo me especialicé un poco de la evidencia de las escenas del crimen, cuál es la filosofía de ese crimen, la tipificación de los delitos. Muchas personas creen que soy abogada. En realidad conozco el derecho como una educación autodidacta, haciéndolo. Me tocó abolir el fuero militar en Guatemala, etc. Pero también me tocó estar en la ONU. Esa es la parte más hermosa, que la gente me abrieron una puerta. Yo estuve en el grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas en Ginebra. El doctor Martínez Báez, que en paz descanse, murió hace muchos años, todavía me tocó que él fuera mi maestro, que él fuera quien me enseñara muchas cosas en la ONU. Y bueno, estuve muchos años en las Naciones Unidas y de un lado a otro. O sea, yo creo que esos 10 años intensos posterior a mi exilio fueron como lo que marcó una pauta muy grande en mi trabajo por los derechos indígenas, por las mujeres, por las víctimas, con los refugiados guatemaltecos, que recuerdo felizmente 200,000 guatemaltecos que estuvieron acá en México. Pero esos guatemaltecos tenían un amor, una pasión por Guatemala, soñábamos volver un día. Y bueno, cuando se firmaron los acuerdos de paz, fue mucho el trabajo que hicimos para el retorno. Pero para mí México, Guatemala, Centroamérica, América Latina, fueron como mi territorio más O sea, esos directo. 10 años, tu base de operación, México. México. Y tus tareas en la UNAM, tus tareas en la ONU, en Ginebra, pero a partir de México por 10 años, casi eres mexicana. 14 años más bien. 14 años. 14 años estuve en México, digámosle, formalmente exiliada. Sí. Por supuesto, yo viví en el Cerro del Judío, viví en los panteones, viví con las guadalupanas en la vía, viví en cada convento que encontré y mucha solidaridad, parecía una mochilera, no tenía casa, simplemente también yo gastaba 50 pesos a la semana. Aquí en México básicamente solo era para pagar los metros, donde llegaba metro. Sí. O sea, en realidad la Ciudad de México todavía no estaba ampliada. Sí.
Y sin embargo, mucha gente me ayudó. O sea, no tenías acceso a Guatemala, pero sí No. al resto del mundo. Hasta el año, el 18 de abril de 1988, yo pude regresar por primera vez a Guatemala, fui detenida, había habido un acuerdo entre el gobierno guatemalteco que nos dejarían en paz, pero volvimos, nos detuvieron, nos acusaron de delitos que nada que ver, nos tuvieron que dejar en libertad simple y llana, y desde allí empezó mi vida con los tribunales. Yo pienso que yo gané un juicio en España, le cuento, Sí. en el Tribunal Constitucional, también en Guatemala hemos creado los tribunales de alto impacto. Pero todo esto es una dinámica que tuve la suerte de estar cerca de la ONU, la Comisión de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son como los tribunales más impactantes para mí. O sea, la ONU no te fuiste a residir allá, sino frecuentes viajes a la ONU, a Ginebra, igual con la Corte de Derechos Humanos en Centroamérica. Sí. Viviendo Realmente, desde México. en Ginebra yo llegaba casi mitad de enero hasta marzo por la Comisión de Derechos Humanos, por la reunión de todas las comisiones contra la desaparición forzada, contra la tortura, contra más la comisión. En Nueva York estaba a partir de octubre, noviembre, en la Asamblea General. No como funcionaria, sino como parada en la puerta, como persuadir al policía para que me dejan pasar y en algún momento no me saquen corriendo cuando esté en un área gubernamental. O sea, yo fui una persona defensora de derechos humanos no desde lo convencional, sino desde los corredores. Poco a poco, pues, logramos un espacio en otros organismos. ¿De dónde sale esta fuerza interior, este compromiso con la verdad, compromiso con derechos humanos, compromiso contigo mismo? Porque a mí me gusta transmitir a la audiencia dónde sale un ser humano que se convierte en líder, que tiene una pasión y una fuerza por algo. ¿De dónde salió? ¿Simple y sencillamente a través de lo que sufriste y lo que pasaste? Bueno, yo creo que el sufrimiento tiene un punto. O sea, yo siempre digo, si uno ha vivido una cosa impactante, no debe tratar de modificarlo. Eso es así, no se puede modificar, no se puede retroceder. Sin embargo, se puede volver a empezar. Y en ese volver a empezar, uno tener objetivos, tener metas. Y mi meta era, por un lado, esclarecer la desaparición de mi madre. Por otro lado, tenía yo pendiente de que se debe juzgar los delitos cometidos en Guatemala, que eran como el inicio, la quema de la Embajada de España. Y si ellos hubieran detenido esos regímenes y esas dictaduras en una época, hubiéramos minimizado el dolor humano. O sea, esa conciencia para mí es muy importante. Pero un día yo dije también que la verdad legítima de mi padre tiene que un día ser verdad jurídica, porque muchas veces la verdad de uno es la verdad, pero no deja un precedente de castigo. Entonces, primero lo que a mí me tocó, luego me di cuenta que son muchas personas que no llegan en esos espacios. Si a mí me abrieron una puerta es para usarla bien. Y bueno, empecé yo también a desarrollarme un poco más a nivel intelectual, a nivel de participación, conocer, leer. Me tocó todavía la época de poner telegramas, me imagino que usted recuerda eso, contraria a la tecnología que tenemos actualmente. O sea, pero esa autoestima me dieron también muchas personas. Yo creo que aquí ya han fallecido mucha gente, intelectuales guatemaltecos. Me tocó estar al lado de don Luis Cardoso de Aragón, me tocó estar al lado de Alaide Fopa y muchas personalidades guatemaltecas, así que tampoco fue una lucha solitaria. Yo lo que tengo muy claro es que la memoria mía y la del Premio Nobel es una memoria colectiva, es una memoria de los pueblos indígenas, es la defensa de los idiomas, la defensa de los territorios, la defensa de la vida, la dignidad humana. Y viera que en los últimos años ya avanzamos mucho en el mundo.
La desaparición forzada ya es un delito de lesa humanidad, el femicidio, muchos delitos que en aquel entonces no eran delitos penalizados, sí, actualmente ya lo son. Entonces, ¿cómo no sentirse orgulloso de ver esos avances? Y gracias al Creador yo tomé un camino. Podría no haber tomado este camino. Llamo su atención antes de ir a un corte, esta maravillosa mujer, su origen ahí en las montañas de las nubes, como llama ella, hacer esta historia maravillosa de lucha, siempre por el bien, siempre por los derechos humanos, que se ha contagiado a nivel mundial. Y llamo también su atención a una cualidad excepcional de liderazgo, es las creencias, es las metas o el propósito de mi vida, de qué voy a hacer con ella, cuál va a ser mi causa. Yo creo que ahí está la fuerza del liderazgo, esa poderosa fuerza interior. Vamos a un corte y regresamos enseguida con ustedes. Nobel de la Paz fue establecido en 1901 por el empresario sueco Alfred Nobel. Inventor de la dinamita y otros explosivos, algunos piensan que Nobel instituyó este premio para compensar las fuerzas destructivas que creó. De ahí que su propósito sea reconocer a los mayores contribuyentes a la fraternidad entre las naciones, la eliminación de ejércitos y armamentos y la promoción de foros de paz. Algunos laureados ampliamente conocidos son el presidente norteamericano y fundador de la Liga de las Naciones Woodrow Wilson, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Dr. Martin Luther King Jr. y el diplomático mexicano Alfonso García Robles. Sin embargo, a lo largo de su historia este premio también ha tenido notables omisiones, como el caso de Mahatma Gandhi, y algunos premios polémicos, como el entregado a Barack Obama en el año 2009. Rigoberta Menchú es un ejemplo de liderazgo para las generaciones actuales y las venideras. Aunque las adversidades que ella ha tenido que remontar siguen siendo parte de la vida de muchas personas, su vida es un ejemplo de que es posible transformar esta realidad. Para ello será preciso aprender de su claridad de objetivos, de su trabajo constante para aprovechar las puertas que se le abren, de su esperanza en la humanidad y su búsqueda insaciable de la verdad. Solo de esta manera será posible avanzar a un buen puerto, en esta, la era de las definiciones. Ok, estamos de regreso con ustedes, con Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, y quien nos está platicando todo esto, esencia del liderazgo. Pero eso la llevó a lo que muchos considerarían un gran premio, el Premio Nobel, pero nunca se le subió, sino fue una palanca para acelerar el paso y para lograr mucho más con ese título. Y yo creo que esta parte, Rigoberta, es excepcionalmente interesante para la gente que nos está viendo. ¿Cómo llegó el Premio Nobel y cómo te sentiste en ese momento? Bueno, afortunadamente hubo una persona que inscribió mi candidatura, que por ahí hay que empezar, que es Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de 1980, Argentina. Pero muchas personas apoyaron la candidatura. Me expusieron demasiado. Si no me hubieran dado el Premio Nobel, posiblemente hubiera sido también mi eterno funeral, porque en esto a veces uno gana, a veces no, ¿verdad? Pero el Premio Nobel afortunadamente se da después de trabajar, no antes de trabajar, y eso me da consuelo. Sí. Hace 26 años que recibimos el Premio Nobel, fue como un boom que no sabíamos. Muchas personas creían que ella era muy mayor de edad, entonces como que exigían mucho y me ven muy jovencita y decían, ¿y ahora dónde salió? Yo soy mujer indígena, pues no había un espacio para las mujeres indígenas,
ni para las mujeres en realidad. Pero en estos 26 años han sido impresionantes, no hemos parado. Yo soy parte de la iniciativa de Mujeres Premios Nobel de Paz, somos 6 mujeres que trabajamos juntas. Soy parte de la Fundación Peace Jam, que somos 16 premios Nobel, que compartimos nuestros escenarios y a veces por salud ellos no van, yo voy en su lugar. Hacemos una solidaridad mutua y trabajamos con jóvenes, trabajamos con personas que tienen una misión de futuro. Realmente hemos visto crecer muchos jóvenes en la política, en la diplomacia, en muchos lugares. Pero sobre todo nos ha tocado facilitar diálogos, enfatizar la negociación, la solución política de los conflictos armados. Algunos de los más fuertes, pues... Pero, perdón que te interrumpa aquí. El premio Nobel te da voz, una voz muy fuerte, una representación. Número 2, te da centavitos, te da algunos dineros. Ajá. Y número 3, de alguna manera, te reinventa, te reenergiza. No sé si estoy en lo correcto, pero me parece de lo que me has comentado que así es. Platícame un poco de eso, sí. ¿Qué te trajo ese premio Nobel en cuanto a moverte ya globalmente? Creaste una fundación, entiendo, fue a partir sí. de y con el dinero del premio. ¿Y esa así fundación cuál es y a qué se dedica? Bueno, sí, me tocó la suerte de recibir $1 millón en el premio Nobel. Y con esto creamos la fundación, primero que llevaba el nombre de mi padre, después, pues por requerimiento de la gente, lleva mi nombre. Sí. Pues la fundación se creó para 3 cosas: derechos humanos y lucha contra la impunidad, educación en contextos multiculturales, que creo que hemos hecho bastante, y sobre todo acompañar todos los temas del desarrollo integral, desarrollo. Y entonces hemos acompañado. Somos un equipo muy poco. Tuve por lo menos los primeros 15 años, casi 15 años del premio Nobel, que nadie me daba un centavo. ¿Usted cree? Que todo el mundo creía, no, es que ella le dieron el premio. No, o sea, el millón me restregaron en la cara más de 15 años. Entonces, por decisión de varios colegas premios Nobel, dijimos, no, vamos a cobrar un honorario porque nadie nos va a mantener. La otra cosa que a mí me pasó es que nadie me daba trabajo. O sea, que me dijera, mire, Rigoberta, te damos una mensualidad, te pagamos mensualmente, nadie. No. Entonces, como que pensaban que no alcanzarían lo que cobraría de salario un premio Nobel. Sí. Entonces, hasta hace 5 años que afortunadamente la UNAM me da trabajo. Sí. Actualmente, pues yo soy una persona que trabajo y gano salario mensual. ¿Qué haces en la UNAM? Tengo una cátedra extraordinaria que tiene 3 ciclos académicos al año. Ahora se va a ampliar a nivel internacional, me encanta mucho, sí. Todos los temas de derechos humanos, pero también soy investigadora extraordinaria. Y entonces estamos perfilando... ¿En la UNAM también? En la UNAM, sí. Okay. Pero aparte de eso, yo trabajo con la Universidad de San Carlos. No, la fundación apoya programa en la Universidad de San Carlos, sí. Con la Universidad César Vallejo en Perú. Ahora cobramos un honorario, boletos de avión, y si no hay presupuesto para una iniciativa, no lo hacemos. Sí. Porque es más digno así que querer estar en todo y no hacer nada. Ahora, tú, a través del origen del Premio Nobel y la UNAM y todas estas instituciones, tienes una representación, tienes una autoridad moral por tu propia vida, por las causas que defiendes. ¿Eso es lo que te lleva a intervenir en un conflicto, por ejemplo, donde hay un problema, concurre la fundación y concurre a resolver problemas, particularmente relacionados con derechos humanos? Sí, estamos como en 4 cosas. Uno es entender la naturaleza de los conflictos, porque ningún conflicto es igual, mucho menos que sean todos armados. Hay muchos diversos conflictos sociales que necesita un énfasis de política pública o necesita un acercamiento de las partes en función social. Otro es efectivamente los conflictos armados. Y en ese sentido, pues Colombia ha sido uno de nuestro enfoque en los últimos años.
también algunos otros en otras regiones del mundo. ¿Tuviste algo que ver con Chiapas y el subcomandante Marcos? No pude entrar ahí el obispo porque don uno Samuel? de los problemas más grandes de conflictos armados es que si las dos partes no están de acuerdo que tú eres un observador o un mediador o un facilitador, no puedes entrar. O sea, en ese sentido yo no pude jugar un papel en Chiapas, pero sí he jugado un papel con nuestro amigo Rutilio Escandón, con el tema de los jueces indígenas, la impartición de justicia en Chiapas. Hemos dado varios talleres, encuentros. Y otra parte es lo que piden los gobiernos. O sea, yo tuve la suerte de acompañar este proceso entre Chile y Bolivia, el reclamo de un paso al mar, en la Corte, en La Haya, he acompañado ese proceso o algún otro caso en Ecuador. Pero la verdad es que no es, nuestra función es más diseñar programas que tienen que ver con diálogo, negociación, solución política de conflictos, más educativo, menos incidir en un conflicto, porque los conflictos... Y no tomas parte nunca, más bien es un arbitraje, es traer conocimiento, herramientas para resolver. Sí, un facilitador de diálogo primero tiene que tener la salud espiritual para hacerlo. Y segundo, pues no sería ya parte importante si está con una de las partes. O sea, por eso es que, por ejemplo, hay casos como los conflictos en Venezuela o en otra región, yo no participo porque no tengo un rol que hacer y además no tendría la capacidad de poder que se necesita para estar ahí. Quiero un comentario tuyo sobre, si quieres, no es obligado. El tema de las migraciones se está volviendo el gran tema mundial de esa retaguardia, como llamo yo, que ya está desesperada de no tener oportunidades, de no ver su suerte, y está migrando hacia donde puede encontrarlas, pero ya es masivamente. Ese tema de las migraciones, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué piensas de ellos? ¿Qué piensas de esta caravana que está pasando por México en estos momentos? Bueno, primero creo que es una crisis. Y cuando es crisis ya sabe usted que si no le encontramos una verdadera salida, va a ser difícil y la salida no va a ser fácil. Genera incertidumbre y creo que la incertidumbre para todos los ciudadanos es mala. Y luego pues yo realmente creo que la gente está harta. O sea, en los últimos años han endurecido las visas para Estados Unidos, para México incluso hemos tenido dificultades. Entonces, cuando la gente intenta hacer por lo correcto, solo va a ir a pagar en la embajada y no le dan la visa. Entonces, ¿qué más le queda? Si es abiertamente, pide una visa, busca salida. Usted ve una diferencia de los migrantes históricos en toda la humanidad, es que usan la clandestinidad, es decir, ellos nos enseñan antes, más bien se esconden de las cámaras, pero sale una población que se enseña a las cámaras. Esto ya lleva una protesta mucho más allá de solo querer migrar a Estados Unidos. Entonces, yo siento que la gente está un poco cansado, que hizo lo correcto y no le dieron oportunidad. Y no todos los que vienen en la caravana seguramente tienen el sueño de ir a Estados Unidos, yo creo. Algunos a lo mejor no. ¿Cuál es tu visión del mundo y el futuro? ¿Qué piensas que van a seguir constantemente conflictos, problemas, falta de soluciones, mucha gente quedándose fuera del barco sin oportunidad? Pero ¿qué ves tú adelante, la tecnología, la global? ¿Qué nos puede ayudar a enfrentar esto, que si no nos va a dividir el mundo en unos desesperados y otros egoístas que construyen muros y cierran puertas y no hay soluciones ahí? No, yo pienso que es real que hay una decadencia global, la decadencia institucional, el hecho de que las elecciones a veces ya no son las que se esperaban, la participación ciudadana es muy emotiva, hay una decadencia global, institucional, hay una decadencia social, porque ahora estamos hablando de diversos grupos, problemas, violencias, etcétera, y la pobreza. Si usted ve que más del 60% de la población mundial tiene desnutrición crónica, no vamos a esperar otra cosa.
Pero también yo siento que la concentración de riqueza en pocas manos es una crisis también. Fatal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Alianzas. Yo siempre digo, démonos una oportunidad de aliarnos. Quizá lo que yo puedo hacer, yo sé hacer, y lo que el otro puede hacer, sabe hacer. Y si complementamos nuestros esfuerzos, yo sí creo que puede no sustituir el papel del Estado, mucho menos es fortalecer el Estado, pero fortalecer el Estado con una participación multisectorial, interdisciplinaria. La academia tiene que volcar de nuevo a la humanización. ¿Sabe por qué? Porque la mayor parte de la corrupción, la impunidad, las violaciones de derechos humanos, el reírse de la democracia, lo hacen gente educada, es decir, tienen doctorados. Entonces, ¿qué le pasa a nuestra Academia Universal? Hay que replantear quizá algunas metodologías, algunas acciones. ¿Podemos impactar? Sí. Usted y yo y otros 10 más. Microesfuerzos pequeños. Podríamos impactar, podríamos tocar la puerta de los organismos mundiales para que se enfatice quizás ciertos temas. Pero hay que hacer lo que podemos, sin pensar que seamos los salvadores de este planeta. La humanidad se va a salvar por sí misma, porque tiene sentido común. Y yo pienso que nosotros tenemos que hacer lo que podemos. Pero estoy muy agradecido con esta plática con usted. Al revés, Rigoberta. No, si yo estoy agradecido contigo. La gente seguramente está escuchando este pozo de sabiduría ancestral, que al final es lo que somos los seres humanos. Podemos ser sabiduría, podemos ser humanismo, podemos ser compasivos, podemos aportar para solventar problemas. Y esto es lo que nos deja esta plática verdaderamente de fondo. Yo estoy muy contento y honrado de que estés aquí con nosotros en Centro Fox. Imagina tú, un premio Nobel. Sí. Aquí hemos tenido al Dalai Lama, que es otro pensador profundo, humanista, espiritual. Y pues nos engalana tu presencia aquí. Los que te van a escuchar ahora van a estar encantados. Y yo le voy a pedir a TV Azteca que este programa lo meta a la voz de ya, porque es muy actual ahorita con lo que nos está pasando en el mundo. Necesitamos orientación, necesitamos un faro de luz, necesitamos saber hacia dónde caminamos. Y esta sabiduría colectiva que tú dices que hay, que la humanidad sabrá resolver todos y cada uno de los problemas, tarde o temprano habremos de sobreponernos a ellos, porque luego como que no hay luz y no sabemos si caminamos a oscuras o caminamos hacia donde realmente construimos un mundo mejor. Creo que sí es posible inventar la esperanza en la humanidad, sobre todo no ocultar los crímenes, mucho menos dejarse como que te pisotean todo el tiempo, ¿no? Pero también las armas nucleares. Yo creo que aquí hay muchas armas nucleares que nos amenazan. La paz tiene mucho más sentido en la cultura, en la identidad, tiene más sentido en la armonía. Y por eso, pues gracias por la oportunidad, porque mi ponencia hoy va a ser sobre cultura de paz y va a ser también sobre la necesidad de que nos involucremos en la paz como educación y no la paz como guerra, porque normalmente estamos preparándonos para la controversia, la guerra, el bullying, el odio, etcétera, y no nos preparamos como para dar un ejemplo de educación. Y bueno, que se junten nuestras fundaciones, también yo veo que es viable. ¿Por qué? Porque hay programas muy similares, hay objetivos muy cercanos. Si optimizamos nuestros recursos, tanto la sociedad civil como las fundaciones, las organizaciones, asociaciones y los estados, pues si hay un gobierno con quien se puede hacer algunas iniciativas con presupuesto, porque eso es lo que decíamos hoy. ¿De qué sirve un premio Nobel muy famoso? Pero ni siquiera le dan trabajo, sí, ni no hay siquiera, y regresa llena de diabetes en casa. O sea, no, yo pienso que hay recursos. Si hay recursos para muchas otras cosas, ¿por qué no las puede haber para hacer una ayuda humanitaria? Sí. O para hacer un acto de educación para la vida. O sea, yo siento que eso es lo que nos trae aquí y muchas gracias. Como bien señalas, microesfuerzos,
macro desintegrados y lo que necesitamos es integrar. Y yo creo que el caso de Centroamérica en este momento tiene solución, ciertamente la tiene, yendo al origen, yendo a la raíz, con toda esa gente maravillosa, mayas, no mayas, ciudadanos, lo que sean, tienen la capacidad de salir adelante, pero se necesita el recurso para poder salir adelante. El recurso del conocimiento, de la academia y el recurso que siempre hace falta para todo, la lana, el dinero. Totalmente. Te agradezco enormemente haber estado aquí con nosotros, de verdad. Gracias, don Vicente, es un honor. Y nuevamente felicidades por lo que haces para el mundo. Gracias. Y gracias a TV Azteca. Sí, señor. Gracias.